Hola hermanos y hermanas, nos encontramos a través de este video para poder tener un tiempo de reflexión en la escritura. El día domingo no hemos podido transmitir por problema de velocidad del internet para poder subir las transmisiones. Es por eso que esta semana vamos a tener este video para poder reflexionar en la escritura. El día de hoy les quiero invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, que es la carta de estudio durante este mes. Que también el propósito litúrgico, el énfasis litúrgico que tenemos durante este mes es la acción social misionera, ¿ya? Con énfasis en esto de hacer algo como iglesia, no quedarnos solamente en la reflexión o en las palabras, sino tener actos, ¿ya? Y vamos a pedirle ayuda entonces a esta segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9. Dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra con abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Ya? Bueno, todo esto se enmarca entonces en el contexto que ya hemos mencionado anteriormente, tanto en los estudios bíblicos como en nuestros cultos de este mes, en que Pablo está levantando, ¿cierto?, una ofrenda especial, ¿cierto?, para dar un donativo a los pobres de la iglesia de Jerusalén, ¿ya?, a judíos cristianos que habían caído en desgracia económica, ¿ya? ¿Y qué podemos aprender de estos pasajes que acabamos de leer? Lo primero es que la generosidad, el dar algo, es voluntario, ¿ya? Debe nacer de la entrega al Señor, ¿ya? Recordemos lo que decía la misma carta de 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esas palabras las dice Pablo poniendo como ejemplo a las iglesias de Macedonia. Iglesias que, siendo pobres, entregaron más de lo que esperaba Pablo y esperaban o que esperaba cualquiera, porque eran iglesias pobres. Pablo dice que ellos se entregaron primeramente ellos a esta causa. Y se entregaron primero, antes que a sus hermanos en desgracia, se entregaron al Señor. ¿Cuál es el primer aspecto que encontramos entonces en este dar con generosidad, en este entregar, en lo que nosotros hemos llamado tener una acción, cierto, social misionera, preocuparnos por los demás? ¿Qué es lo primero? Que es voluntario. Debe nacer de nuestra entrega al Señor. Si nosotros estamos entregados al Señor, entonces vamos a tener por naturaleza, porque Cristo vive en nosotros, porque su Espíritu Santo está en nosotros, esta capacidad de ser empático ante el dolor ajeno, que el otro, la otra, sí nos importa, ¿ya? Este texto que acabamos de leer, ¿cierto?, de 2 de Corintios 9, 6 al 9, nos habla de cierta retribución. Pero esta retribución no es según lo que muestran los predicadores de la prosperidad, ¿ya? Esto de que pacte con Dios, lo que hacen algunas cadenas de televisión cristianas, en donde le piden a la gente pactar con Dios, entregar sus bienes, entregar dinero para que Dios haga algo por ellos. Pablo aquí menciona que hay cierta retribución, pero no es como la que mencionan estos predicadores o estas cadenas de televisión cristianas sobre cómo Dios prospera a la gente, ¿ya? Esta idea de la prosperidad, ¿ya? En el versículo 8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario,
y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Cuál es la bendición de ser generoso? Según estos capítulos de la segunda carta a los Corintios. ¿Qué es lo que recibimos? Y lo que vemos en estos versículos, de lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios, es primero que ganamos gracia abundante, ¿ya? Y recordemos que el término gracia, el charias del griego, tiene que ver con dar sin esperar nada a cambio. En otras palabras, la bendición es saber que entregamos solo por amor, sin esperar nada a cambio, sin pactar como lo hacen estos apóstoles de la prosperidad, sin pactar, simplemente por amor. ¿Ya? ¿Cuál es la bendición? Es que la gracia abunda entre nosotros esta capacidad de ser generoso sin esperar nada a cambio. Ya, esto no es como alguien por ahí, ¿cierto? Dicen que el padre Hurtado decía que hay que dar hasta que duela. Si duele, no es gracia, porque el que da por amor. Y cuando uno da por amor, quien más recibe, quien más crece como ser humano, no es quien recibe, sino es el que está dando, ¿ya? Por lo tanto, damos con alegría, damos de gracia. Cuando hablamos de hablar de gracia, Jarias, estamos diciendo, ¿cierto?, que damos sin esperar nada a cambio. Eso es una de las bendiciones que se gana al ser generoso. Otras cosas que se ganan al ser generoso, ¿cierto?, es que lo necesario, lo que necesitamos es una garantía. El texto no dice que por ser generoso vamos a tener un auto 0 kilómetros, como lo hablan algunos predicadores de la prosperidad, mansiones como viven algunos apóstoles de la prosperidad, predicadores de la prosperidad. No, el texto dice, lo necesario es una garantía, nunca les va a faltar lo necesario. Confiamos en Dios, que al ser generoso, nunca nos va a faltar lo necesario. Y claro que seremos ricos. Y aquí sí hay una riqueza que podemos tener al ser generoso, al dar, al entregar, al preocuparnos por el otro, al ser empático por el otro. Sí somos ricos, pero el texto dice bien claro que somos ricos, pero en buenas obras. Lo que sobreabunda, las riquezas que tienen las comunidades, las iglesias, que se preocupan por los demás, las iglesias que tienen una acción social misionera, que se preocupan por el sufrimiento humano, no es una riqueza material, sino que tiene que ver con una riqueza ser capaces de ser iglesias más humanas. Ricos porque abundan las buenas obras. Ya repito el versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Somos ricos en buenas obras. ¿Por qué? Porque la generosidad que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones nos permite estar constantemente preocupados por las personas y el sufrimiento humano. ¿Ya? Es parte del ser cristiano preocuparnos por el dolor. ¿Ya? El dolor, muchas veces las personas es tan fuerte que no permiten escuchar el mensaje de esperanza. La iglesia debe preocuparse por ese sufrimiento para que el mensaje de esperanza de Cristo, de la vida eterna, la resurrección, la salvación que tanto esparcimos como mundo evangélico, ¿cierto?, como mundo cristiano, pueda llegar, ¿cierto?, con sentido a las personas que escuchan ese mensaje. Y también, bueno, nos damos cuenta que damos, ¿cierto?, al Señor en pobreza. Tenemos que recordar siempre. El versículo 9 dice, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Ya? Pablo está citando el Salmo 112, versículo 9. Y aquí no podemos no olvidar que Jesús mismo se identifica con el sufrimiento humano. Jesús mismo se identifica con el sufrimiento humano. Cuando auxiliamos al hermano, hermana en la fe, a las personas sin importar también su credo, su condición social, su vida sexual, su filosofía de vida social, religiosa, política, lo que sea, no lo estamos haciendo a la persona según los escritos, según el canon, según la Biblia, ¿ya? Lo estamos haciendo a Jesús. No podemos olvidar, ¿cierto?, Mateo. Denme un segundito, vamos a buscar Mateo. En el capítulo 25, versos 34
Voy a leer versos 34 y versos 34 al verso 40. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y contestarán los justos: Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro, todo lo que le hicieron a uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mateo, Jesús hablando, ¿cierto? Sobre esta idea, ¿cierto? De elementos del juicio final en Mateo. ¿Cuáles son esos elementos del juicio final? Y Jesús les responde simplemente que lo que él está viendo como elemento importante de ese juicio final es que tan capaces fuimos de ponernos en el lugar del otro y hacer algo por el otro, especialmente ese otro que está en sufrimiento. Y ahí el versículo 9 de este 2 de Corintios 9, versículo 9, esto de, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Habla de que Dios tiene, ¿cierto? Tiene un favor hacia las personas que sufren, hacia los que están en la marginalidad, hacia los que están en la pobreza. Y Mateo nos dice que no solamente tiene un favor, que Jesús mismo se identifica con las personas que están en condición de pobreza, en condición de sufrimiento, ¿ya? Entonces, todo lo que en Mateo, todo lo que hacemos por los que están sufriendo, lo hacemos a Jesús. Lo hacemos a Jesús, ¿ya? Entonces, muy, muy interesante esto. Y para ir cerrando este pequeño tiempo de reflexión de la Escritura, quien gana es quien se entrega al Señor, como lo veíamos, ¿cierto? En el capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 5. Quien gana es quien se entrega al Señor. Quien recibe generosidad hasta puede que no agradezca. Hasta puede que no agradezca. ¿Ya? Lo vemos un caso así en el Evangelio de Lucas. ¿Ya? El Señor Jesús sana a unos leprosos, según este Evangelio. Y en el versículo 17 dice: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Porque fueron 10 los sanados. ¿Ya? Preguntó Jesús: ¿dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Ya? ¿Qué encontramos? Encontramos que muchas veces, por quienes hacemos algo, tal vez no van a agradecer. Y tal vez hasta van a ser malagradecidos. ¿Ya? Pero no, hay que volver un poquito más arriba de la carta. Lo que hacemos por los demás no lo hacemos por nada a cambio. Es por gracia. Y la gracia no espera nada a cambio, ni siquiera la gratitud de quien es ayudado. Por eso Jesús sana a los 10. Jesús sana a los 10 igual. Jesús sabía que el corazón humano es ingrato y lo sana igual. Y bueno, el énfasis ahí de Lucas está que los que creían, los que suponen que eran el pueblo, ¿cierto? Que tenía la tradición de la Escritura, la tradición de la creencia en Dios, el pueblo, los 9 judíos que fueron sanados de lepra, no volvieron a agradecer, pero el que vuelve es un samaritano, alguien que era considerado un marginal también. Una persona que no merecía, ¿cierto? O no tenía agrados ante el ojo de Dios según el pueblo judío de esa época. Es el único que agradece. Y bueno, eso también nos puede llevar a reflexionar que muchas veces hay más gratitud en el mundo de la no fe que en el mundo de la fe. ¿Sí? Gente que a lo mejor no participa de una congregación, a lo mejor tiene mucha más gratitud que quienes somos parte de la fe. Pero ¿quién gana en el ser generoso, según lo que leemos en esta carta a los Corintios? Es quien se entrega al Señor, quien
lo hacemos, ¿cierto? Y tratamos de cumplir con la ley del amor y ser generosos, no por esperar nada a cambio, porque es por gracia, ¿cierto? Es la gracia la que abunda en nosotros, según el texto, y no importa si hay retribución, ¿ya? O incluso podemos perder cosas por abrir nuestros corazones, por abrir, ¿cierto? Nuestros espacios, por generosidad, ¿ya? Porque aunque perdamos cosas de repente materiales, o no haya gratitud, como decíamos, no haya ninguna retribución, nosotros ganamos en el amor y ganamos en entregarnos de verdad al Señor. Estar entregados de verdad al Señor significa tener un gesto por quienes sufren, ¿ya? Así que seamos una iglesia generosa, no seamos como estos 2 capítulos que Pablo le dedica a Corintios, que aparentemente esta iglesia había olvidado esto tan importante que es ser generoso, ser empático, estar preocupado por el dolor de los demás. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Seamos una iglesia generosa, seamos una iglesia, ¿cierto? Donde sobreabunde la gracia, seamos realmente, ¿verdad? Como dice el Salmo que cita Pablo en esta carta a los Corintios, que repartió sus bienes entre los pobres y su justicia permanece para siempre. Seamos capaces de administrar lo que tenemos, sobre todo entre los que más necesitan, ¿verdad? Y que la justicia de Dios se muestre en medio de nosotros. Les envío un gran abrazo, que Dios les bendiga. El jueves esperemos entonces estar ya en nuestra transmisión en directo en nuestro estudio bíblico. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho.